Qué bendición que podamos estar juntos este día. ¿Están contentos? Ok. Gracias, muchachos. Ahorita que venían para acá, que venían de camino para la iglesia, para acá, ¿venían pensando algo? ¿Traían alguna preocupación en su cabeza? ¿O no? ¿No? ¿Nada? Qué bueno, eso es bueno, eso es bueno. Pero alguna vez, no sé si les ha pasado, que de repente les llega un pensamiento y no saben ni de dónde les vino. Ustedes están en otra cosa, están ocupados haciendo algo y de repente les llega un pensamiento y dicen, ¿y esto de dónde salió? ¿Sí les ha pasado? Sí, a mí sí también. ¿A los jóvenes les ha pasado? Así es increíble porque no es algo que nosotros tenemos planeado, no es algo que nosotros tenemos contemplado. Me va a llegar un pensamiento, no necesariamente malo, pero muchos de los pensamientos que llegan sí son adversos y nos causan un daño. Ajá. Y eso pasa más seguido de lo que nosotros quisiéramos. De hecho, a veces yo pienso que si fuéramos transparentes, ¿verdad? O que la gente pudiera ver nuestros pensamientos, yo creo que estaríamos, no, Señor, ese no, eso no. Estaríamos tratando de tapar porque muchas veces nuestra mente no refleja quiénes somos nosotros. ¿Es cierto? Así llegan los ataques del enemigo. Así llegan de repente, que no sabemos por dónde vienen, no sabemos por qué, pero nos llegan. Nosotros estamos tranquilos, ocupados en otra cosa y de repente llega algo que no esperamos, nos llega así como una cubetada de agua fría y nos sacude. No sé si ustedes han conocido gente que sufren con ataques de pánico, con ataques de miedo o con ataques de coraje. ¿Verdad? Que la cosita más pequeña los enfurece y pierden el control. Sí, no sé si a ustedes les ha pasado o conocen a alguien que ha sufrido ataques así. Eso no necesariamente refleja quiénes somos nosotros, pero sí cómo así tan fácil, así tan débil es nuestra carne, que así tan fácil los ataques del enemigo pueden venir y sacarnos de nuestras casillas, como decimos, causar un descontrol en nuestra vida. Y sabemos que esos ataques, que la mente, hay un libro que se llama La mente es el campo de batalla. Y aquí empiezan todas las luchas con las que nosotros nos enfrentamos, aquí. Todo llega a la mente, a atacarnos. Y esos ataques tienen un propósito. Todos los ataques tienen un propósito. ¿Cuál creen ustedes que es el propósito? Desanimar. ¿Qué más? ¿Ah? Destruir, desviarnos. Ajá. Una de las primeras cosas que sucede en nosotros cuando estamos siendo atacados espiritualmente es que ese ataque desvía nuestra visión de Dios, la desvía hacia algo más. Ese ataque empieza a que nosotros empecemos a dudar de la existencia de Dios, a dudar del amor de Dios, a dudar del cuidado de Dios, a dudar de la provisión de Dios.
Eso es algo que el enemigo quiere que nosotros estemos experimentando, que desviemos nuestra atención de parte de Dios, porque sabemos que en Dios vamos a tener una respuesta, pero cuando desviamos la atención, empezamos a buscar nosotros soluciones que están a nuestro alcance y empezamos a dudar si será verdad que Dios existe, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no tengo esto? Empezamos a dudar. La duda es algo terrible que envenena nuestra mente. Y aparte, cuando nosotros empezamos a sufrir esos ataques, ¿saben cuál es la tendencia normal del ser humano cuando nos sentimos atacados? ¿Cuál se imaginan que es la tendencia del ser humano cuando está siendo atacado? Intimidarse, intimidarnos, aislarnos. ¿Qué tal aislarnos? ¿Sí? Muchas veces tendemos a aislarnos. ¿Por qué? Porque empezamos, fíjense cómo obra el enemigo. Primero nos ataca, nos mete pensamientos, duda, y después nos aislamos. Y después empezamos a sentir culpa. Y después empezamos a sentir que ya no hay esperanza. Es como en un ring de boxeo, ¿verdad? Donde estamos recibiendo ganchos al hígado y golpes y a la quijada y aquí por todos lados y nos arrinconan hasta que sentimos ya no hay salida. Yo no sé si alguna vez ustedes se han sentido así, pero ese es el propósito del enemigo. Él es como un animal depredador y nosotros somos esa presa. ¿Se han visto cómo hacen los coyotes o un animal, verdad? Que es un depredador. Primero están checando a la presa, la están viendo y buscan ese momento donde la presa está sola. Por eso casi siempre los animales andan en manadas, en grupos grandes, porque ahí difícilmente se va a acercar un depredador para atacar. Pero a veces está la manada aquí y anda un despistado por allá o una despistada por allá. ¿Y cuál será la presa más fácil? ¿El que está en el grupo o el que está solo? El que está solo. Y el depredador ya le echó el ojo y dijo, ahí está una. Y empieza a ver, ¿verdad? Cómo va a ser su acercamiento. Y el problema es que la presa no se da cuenta. Está tan distraída que no se da cuenta. Ya cuando se da cuenta ya tiene el depredador encima y es demasiado tarde. Así es el ataque del enemigo. Ese es el sistema que él usa para destruir a los hijos de Dios. Por eso en Juan capítulo 10, verso 10, la primera parte, dice: el ladrón viene solamente para robar, para matar y para destruir. Esa es la única, para eso viene él, para robar, para matar y para destruir. El robo, la destrucción y la muerte empiezan en la mente. Aquí empieza la destrucción, aquí empieza la muerte, aquí empieza ese ataque. Y algo muy interesante, ustedes se han fijado que cada grupo, según la edad y según el género, es el ataque. El enemigo no nos ataca a todos de la misma forma, nos ataca a todos en forma diferente. ¿Ok? Y yo voy a necesitar que participen. Por ejemplo, a los ancianos, ¿cómo los ataca el enemigo? ¿Cómo ataca a los ancianos? ¿Ah? ¿Con enfermedades? ¿Se sienten solos? Sí, a un ancianito. Fíjense bien, a un anciano nunca lo va a escuchar, nosotros no lo vamos a escuchar, que estén luchando porque en el asilo les están haciendo bullying.
Nunca vamos a ver un ancianito que se tape la mitad de la cara con su cabello porque tiene una espinilla y le da pena. Yo nunca he visto un anciano que haga eso. O que se esté provocando el vómito porque se siente muy gordo o gorda. ¿Alguna vez han visto algún ancianito así? No. ¿Por qué? Porque esa no es el área que les va a afectar a ellos y el enemigo lo sabe. Me acuerdo que una vez estábamos, mi esposo y yo, visitando un asilo en California y llegamos, entramos ahí al asilo y a la puerta estaba una ancianita, así bien arreglada, bien bonita, maquillada, con su bolsa colgada aquí y tenía su suéter aquí en la mano así. Y está así en la puerta, ¿verdad? Y estaba viendo así. Y cuando entramos nosotros dice, ay, hola, ¿cómo está? Y nos saludó. Estoy esperando a mi hijo, dice. Va a venir por mí, me va a venir a recoger y me va a llevar a comer. Y dije, ay, qué bonito, qué hermoso. Cuánta ilusión. Pero pasaron las horas y la ancianita seguía parada ahí. Y después una de las trabajadoras de ahí nos explicó, dijo, su hijo vino a dejarla aquí hace varios años, la dejó y le dijo que después venía por ella para llevarla a comer. Y el hijo nunca regresó. Entonces, esa ancianita se quedó atorada en ese tiempo, en ese evento, en esa etapa, en ese momento. ¿Qué era lo que ella estaba sufriendo en su corazón? Soledad. Tenía una soledad terrible. Y muchos de los ancianos, cuando íbamos a visitar los asilos, sus caras se veían, tenían el rictus, la forma de cuando uno está llorando, de cuando uno está con un pesar. Eso es lo que tenían en su cara. La mayoría de ellos se sentían solos y abandonados. Bueno, no se sentían, estaban. A los adultos, ¿verdad? A nosotros no nos atormenta con pensamientos de que hay un monstruo abajo de la cama. Un adulto dice, eso a nosotros no nos afecta. Pero un adulto, uno como padre, ¿qué es lo que nos afecta? Los hijos, la economía, ¿qué va a ser el futuro de los hijos, verdad? El trabajo, ¿cómo le voy a hacer para pagar esto? ¿Cómo le voy a hacer en esto? Esas son las áreas donde el enemigo nos ataca a nosotros. ¿Sí ven cómo los ataques van siendo diferentes? A los jóvenes, ¿cómo los ataca? Yo nunca he visto un joven que esté preocupado porque ya se le va a acabar la medicina o porque se le vaya a romper un hueso. Si va a la escuela y diga, ay, no quiero ir porque se me vaya a romper un hueso, no quiero participar en los deportes. No, un joven no se preocupa por eso. Tampoco se preocupa, ¿verdad?, de que no encuentra ruda en una tienda medicinal para ponerle el alcohol para tallarse en las riomas. Nunca. Eso no, los jóvenes eso no les afecta para nada, ¿verdad? Los ataques son diferentes para ellas, para ellos. Y yo aquí tengo uno. Si ustedes jóvenes, díganme si es verdad o no. Mayita, Sarita, Lander. El enemigo ataca a nuestros jóvenes con sentimientos de inferioridad. ¿Es cierto? Que ustedes que se empiezan a sentir menos. Especialmente cuando el enemigo te dice, mira, aquella muchacha está más bonita que tú. Empieza a plantar esos pensamientos en nuestra cabeza.
que no somos o no se sienten lo suficientemente bonitas o delgadas como otras muchachas. ¿Es cierto? O porque no tienen una piel perfecta, porque no están lo suficientemente bronceadas o bronceados, o porque el muchacho o la muchacha que les gusta a lo mejor se está fijando en alguien más, o porque no son tan populares en la escuela. ¿Es cierto? ¿O alguno de los adultos se preocupa por esas cosas? De que no sea popular. Ay, no soy popular. Sí, pintarnos el pelo, a ver qué nos hacemos, pero pues sí, a lo mejor a los adultos así, ¿verdad? Híjole, ya me salieron varias canas, ya estoy enruqueciendo, no sé. ¿Ah? O perder el cabello. Y esos son ataques fuertes que llegan a destruir a la persona. Por ejemplo, a los niños, ¿cómo ataca a los niños? ¿Ustedes creen que un niño se preocupe por la economía? Que diga, ay, ¿cómo le van a hacer mis papás para darme de comer? Nunca, nunca. O un niño está preocupado porque qué va a pasar en la próxima junta de negocios de sus padres o de su papá. Los niños ni saben, ni les interesa. A lo mejor ellos están preocupados con terrores nocturnos, con miedos, con monstruos, con bullying, con que no tienen los mejores juguetes, con que otros niños pueden usar ropa de marca y yo no. En esas son áreas diferentes, cómo el enemigo nos ataca. Uh-huh. Cuando los abandonan los padres y empiezan a sentir ellos que no son dignos de ese amor, ¿verdad? Eso es normal en nuestra humanidad, en nuestra carne. Todo eso es normal. Cuando estábamos jóvenes, cuando yo era adolescente, sufría esos mismos ataques. Y yo creo cuando llegue, si Dios me permite llegar a ser una anciana, no me falta mucho, a lo mejor voy a empezar a preocuparme, ¿verdad? Por el alcohol, por esto, por aquello. Y los ataques del enemigo siempre van a estar presentes. Pero hay un verso muy hermoso, un verso precioso en Isaías 26:3. Isaías 26:3. Fíjense qué verso tan precioso y tan lleno de esperanza. Este verso dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Este es un verso maravilloso. Y yo les voy a pedir que se memoricen este verso. Que hagan suyo este verso. Jóvenes, adultos, todos vamos a memorizar este verso. Dice: tú guardarás en completa paz a aquella persona cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hay otro verso precioso. Este se los dejo de tarea, de Isaías 26:3, se lo tienen que memorizar. Colosenses 3:2 dice, esta es una recomendación que dice: llenen sus pensamientos de las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. ¿Qué les quiere decir ese verso? ¿Qué les habla a ustedes? Llenen sus pensamientos de las cosas de arriba. Jesús, ¿qué les dice este verso? Cuando ustedes leen este verso, llenen sus pensamientos de las cosas de arriba y no de las cosas de este mundo. ¿Qué les habla?
en las cosas de Dios. Uh-huh. ¿Hay diferencia en las cosas de arriba y las cosas de abajo? Mucha diferencia, hay un mundo de diferencia. Simplemente ahorita podemos ver el ambiente mundial, el ambiente político que se está viviendo, y esas son las cosas de aquí abajo. Cuando nosotros estamos bajo un ataque espiritual, hace rato mencionamos que tendemos a aislarnos, tendemos a apartarnos de los demás. Porque la soledad, el aislamiento nos hace más débiles y nos hace vulnerables. Y aparte empieza el enemigo a enviarnos más mentiras, pensando que a nadie más está sufriendo, nadie más me va a entender lo que estoy pasando. Me da pena que sepan lo que estoy pasando, me da pena que sepan lo que estoy pensando. ¿Ustedes se atreverían a decir, a confesar abiertamente lo que piensan muchas veces? ¿Se atreverían? Podemos confesar unas cosas, pero no todo. Porque no es conveniente, porque no es sabio y porque no es verdad. En Primera de Pedro 5:8, hay un verso que debemos tomar muy, muy en cuenta. Dice: tengan cuidado y estén siempre alertas, porque su enemigo, ¿quién? El diablo, anda como león rugiente. ¿Y cómo anda un león rugiente? Buscando. ¿Cómo anda el león rugiente cuando tiene hambre? ¿Está acostado por allá rascándose la panza? No, anda caminando, anda viendo dónde está la presa. Fíjense qué ilustración tan más clara ponen. Pedro, para que nosotros entendamos cuál es la función del enemigo y cuál es nuestra postura ante los ataques. Tengan cuidado y estén siempre alertas, siempre. Como decía, estos ataques siempre han existido en la humanidad, siempre. Por eso Caín mató a su hermano. Aquí empezó el problema. Pero quiero compartirles unos testimonios preciosos de fortaleza y de que podemos ver a través de estos testimonios cómo cuando nuestra mente está puesta en Dios, cuando nuestro corazón está confiado en Dios, esto es lo que podemos lograr. Porque hay personas, y ustedes díganme si esto es verdad o no, hay personas que tienen todo, no les falta nada. Económicamente hablando, tienen su vida, una vida fácil, no tienen carencias, tienen los mejores servicios, tienen todo lo que otros están trabajando tanto para tener, pero esa gente no tiene paz en su corazón. No tienen paz en su corazón. Están tan preocupados por sus cosas que no tienen paz en su corazón y no viven en un ambiente de persecución, no viven en un ambiente de peligro, no viven en un ambiente adverso para ellos, no. Tienen todo, pero en su mente no hay paz, no hay claridad, hay mucha confusión, hay mucha soledad.
Y yo les quiero decir que el hecho de que nosotros seamos cristianos no es un sinónimo de que no vamos a experimentar problemas, de que no vamos a experimentar pruebas. ¿Saben que las pruebas más fuertes vienen a los cristianos? Eso, el hecho de ser cristianos, el hecho de creer en Jesucristo, el hecho de tratar de vivir una vida conforme al corazón de Dios, lo hace a usted el blanco perfecto de los más crueles ataques. Yo les he compartido de Corrie ten Boom. Ella era una mujer de Holanda, y ella vivía cuando cuando fue la invasión de Alemania del régimen nazi, ¿verdad? Ellos querían exterminar a los judíos. Ella y su familia ayudaban mucho a judíos y los escondían en su casa, los resguardaban. Bueno, Corrie vivía en un ambiente de amor, porque ella había crecido en un hogar donde sus padres, sumamente cristianos, profundamente amadores de Dios, era gente compasiva, eran gente que ayudaban, era gente que daban todo. En su casa siempre estaba llena de gente necesitada, y ellos abrían las puertas a quien tuviera necesidad. Ese era el tipo de familia del que ella procedía, donde mañana, tarde y noche se hablaba de la palabra de Dios, se oraba, se comían juntos, cantaban himnos juntos, reían juntos. Pero un día, cuando estaban ayudando a un grupo de personas judías, un paisano de ellas, otro holandés, los traicionó y los delataron con la policía alemana, la Gestapo. Entonces llegaron y se los llevaron. Y a los pocos días, Corrie estaba en un campo de concentración. Pero como ella estaba enferma, la pusieron en una celda a ella sola. Por 4 meses, ella estuvo encerrada sola en un confinamiento, en una celda fría, sucia, y ella sola. Ustedes pueden pensar el choque emocional para ella, después de venir de un hogar cálido, amoroso, lleno de risas, de esperanza, y ahora de la noche a la mañana está en una celda, ella sola. ¿Pueden ustedes imaginarse el choque emocional? Yo creo, ¿verdad?, que algo así a cualquiera de nosotros, como decimos, nos hubiera tronado. Nos truena. Porque estamos solos, porque no tenemos la gente que nos ama, porque no tenemos nuestro grupo de fe y estamos solos. Pues eso fue lo que pasó con Corrie. Y dice que allí en esa celda fría, ella solamente sabía que era otro día, porque en la mañana le aventaban la comida por abajo de la celda, así como si fuera un animal enfermo. Esa era la única forma, porque ella no podía ver para afuera, no sabía si era de día, de noche, no sabía nada. La verdad es que, humanamente hablando, es imposible sobrevivir, que uno pudiera sobrevivir los horrores de algo así. Otro hombre, que él era un médico, psicólogo, él dijo esto: cuando alguien está privado de todo excepto de la vida, algunas personas enloquecen o se llenan de odio, o la tercera opción, o le encuentras significado al sufrimiento. Solamente son esas cosas:
o te vuelves loco, o te llenas de odio, o le encuentras razón de ser al sufrimiento. Corrie decía que en esos 4 meses de confinamiento, ella decía, tenía que sustituir el aburrimiento por una actividad. Yo pienso, yo digo, o sea, en un cuartito así, chiquito, cerrado, sin ventanas. Yo no sé si ella sufría claustrofobia, pero me imagino que no, porque la gente realmente enloquece. Es tanto la tortura mental que la gente truena. Bueno, dice ella que ella tenía que sustituir esos pensamientos. Acuérdense, estamos hablando de los ataques en la mente. Los tenía que sustituir por algo, por una actividad. ¿Qué fue lo que hizo? Pero esto solamente lo puede hacer una mente que está puesta en Dios. Dice que una de las varillas de su faja, ¿verdad? No dice qué tipo de faja, pero pues sacó una varilla de su faja. Y dice que esa varilla le empezó a afilar en el piso, así en el suelo, empezó a afilar la varilla hasta que formó un tipo como de cuchillito. Y con ese cuchillito, con esa varilla que ella había afilado, empezó a escarbar. Dice que así entre los ladrillos empezó a escarbar. A escarbar, no sé cuánto tiempo le tomó. Pero cuando logró su objetivo de hacer un hoyito y podía ver, había otra celda del otro lado donde había 5 mujeres reclusas también. ¿Y saben qué fue? ¿Cuál era el objetivo de Corrie para hacer ese hoyito? El único objetivo que ella tenía en mente era: si logro hacer un hoyito, yo les voy a empezar a hablar del amor de Dios. El amor de Dios era lo que la sostenía a ella. Por fortuna, la otra mujer, una de las mujeres que estaba en el otro lado, era una mujer cristiana también, que amaba al Señor. Y entre ellas dos empezaron a compartirse versos de los que ellos tenían. Compartían versos y le decía: dime qué verso te sabes. Entonces le compartía y decía: vamos a hacer un sermón, vamos a sacar un sermón de ese verso. Y eso lo hacían, y cada semana compartían un verso y de ese verso sacaban un sermón. ¿Una mente sin Jesús podría haber hecho eso? Nunca, jamás. Una mente sin Jesús es lo que vemos todo el tiempo de alguien que está recluido y ni siquiera en un espacio pequeño. Está en una cárcel con todas las comodidades, va y se suicida. ¿Por qué? Porque no aguanta. Porque no aguantan. Pero una mente que está puesta en Jesucristo cambia toda la perspectiva y no ve las cosas de abajo, ve las cosas de arriba, como dijo Primera de Pedro. Esa, mis hermanos, esa es toda la diferencia que hace cuando nuestros pensamientos están puestos en Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así es que tener una actividad cuando estamos siendo atormentados, cuando hay un ataque espiritual en nuestra vida, es clave. Es clave. No podemos saber que estamos bajo un ataque espiritual y dejar que las cosas pasen o a ver qué pasa. No. Tenemos que ser proactivos. Corrie sigue mencionando, dice: desde que amanecía hasta que se apagaban las luces en la celda, nuestra Biblia era el centro de un círculo de ayuda y esperanza cada vez más grande. ¿Saben por qué? Porque
la Biblia, hablarles de Dios, era lo que mantenía esa esperanza viva. Y había miles de mujeres que no conocían a Jesús porque venían de otros países que nunca habían hablado, ni siquiera hablaban el mismo idioma. Dice, como vagabundas amontonadas alrededor del fuego ardiendo, nos reuníamos para recibir luz y calor en nuestro corazón. Mientras más oscura se hacía la noche, quiere decir, entre más difícil estaba la situación, la palabra de Dios ardía más brillante y más verdadera y más hermosa. Esto están hablando unas mujeres en un centro, en un campo de concentración, donde lo único seguro que ellas tenían, ¿saben qué era? La muerte. Y no eran unas muertes rápidas, eran crueles. Esa mentalidad, mis hermanos, llegar a tener esa fortaleza mental no es el resultado de que yo tengo una buena condición física, de que me alimento muy bien. ¿Es importante? Claro que lo es. Pero eso no es el resultado de tener una buena dieta, de comer suficientes alimentos que alimenten mi cerebro, o voy al gimnasio todos los días. No, esto es el resultado de tener nuestra mente, nuestra mirada puesta en el lugar correcto. Podemos estar rodeados de atrocidades, podemos estar viendo un mundo de muerte, pero si nuestros ojos están puestos en Cristo, entonces no vamos a ver eso. Lo que vamos a ver es la esperanza que tenemos en Jesucristo. Entonces, que si usted, yo no sé ahorita cómo está su vida, obviamente no lo sabemos, a menos que ustedes nos los platiquen. Entonces tenemos una idea nada más de lo que están pasando. Pero si usted está pasando ahorita por un ataque espiritual, por un ataque en su mente, que le está afectando, que le está quitando esa paz, que le está robando ese gozo, que le está llenando de miedos, de inseguridades, de temores, de preocupaciones. Tenemos que poner manos a la obra, como hizo Corrie. Ella no se quedó sentada o acostada por 4 meses porque estaba en una celda. No. Tenemos que buscar, tenemos que ser creativos y pedirle al Señor que nos guíe, que nos enseñe, que nos muestre qué es lo que tenemos que hacer. A veces venimos en las iglesias, ¿verdad? No me refiero solamente a estas, pero en las iglesias en general. Llegamos y vamos todos bien bonitos, bien arregladitos, pero no sabemos cómo estamos luchando por dentro. No sabemos lo que cada uno trae en su corazón. No sabemos las alegrías, las tristezas, los pesares, las preocupaciones. No lo sabemos. Pero si eso se está haciendo una carga pesada, entonces tenemos que poner manos a la obra. Por ejemplo, si usted tiene una comunidad, en este caso, ¿verdad? Que la tenemos, una comunidad de fe, tenemos la bendición de que podemos hablar unos con otros. Podemos hablar, podemos confesar, podemos venir con confianza y decir: mi hermano, el enemigo me está atacando. A lo mejor es una práctica que tenemos que retomar y estar conscientes que toda nuestra familia está bajo un ataque. ¿Por qué? Porque estamos bajo un ataque por ser cristianos. Simplemente por eso. Simplemente por ser cristianos. Eso es la única razón y motivo necesario para sufrir ataques.
Si hay algo que le está abrumando a mi hermano, venga, hable. Si no hable, busque un hermano o una hermana con quien ustedes tengan confianza, porque entre dos la carga es más ligera. Hay que leer la Biblia. A veces la gente se queda dormida leyendo la Biblia, porque se les hace bien aburrido, porque se les hace bien pesado. Escúchenla entonces. Mientras estemos activos, hay que poner. ¿Saben por qué? ¿Por qué es tan importante leer la palabra de Dios? Porque Dios nos habla, porque Dios trae convicción a nuestro corazón. De otra manera, jamás vamos a experimentar esa cercanía con Dios. De verdad que no. La palabra de Dios es su carta que nos dio. Y cuando nosotros la ignoramos, no vamos a saber. Y no va a haber convicción, no va a haber cambios en nuestra vida, porque ni siquiera sabemos lo que dice. Busquemos a Dios en oración. No quiere decir que todo el tiempo tenemos que estar de rodillas, porque si el día tiene 24 horas, 27 horas del día estamos ocupados. No, es estar en constante comunión mental. Señor, ayúdame, Señor, todo el tiempo. Por eso en 1 Tesalonicenses que dice orad sin cesar, es porque constantemente nuestra mente está en comunión con el Señor, preguntando: Señor, háblame, revélame. Aún en medio de estar lavando los trastes o cocinando, planchando o lo que estemos haciendo. Hágase parte de un ministerio, mi hermano, eso es importantísimo. Hay tanta necesidad afuera, tanta necesidad, que es importante que nosotros nos hagamos parte. Si no hay un ministerio allí en el vecindario donde vivimos, o con gente que nosotros conozcamos que tenga necesidad, vamos a hacernos disponibles para decir: necesitan ayuda, hay algo que podamos hacer, lo que sea. Y créanme que Dios contesta esas oraciones. Buscar algo donde nosotros podamos servir. Servir es la clave. Y también educar nuestra mente. Tenemos que educar nuestra mente. Si llega un ataque del enemigo y me dice: no sirves para nada, yo puedo elegir creer esa mentira y decir: pues sí, no sirvo para nada, no terminé mis estudios, no hice esto, no me han salido mis planes, y empezar a vivir esa mentira. O decir: no, claro que sirvo para mucho, porque el Señor me redimió, porque el Señor me hizo una nueva criatura. Ahí viene el cambio. Entonces nosotros tenemos que aprender a educar nuestra mente. Mira, nada más estás bien, estás fea, o eres ignorante, o eres torpe, todo te sale mal. Todos esos ataques que nos llegan. Mis hermanos, en Jesús hay libertad, en Jesús hay respuesta para todos esos ataques. Había una señora, ¿verdad?, que su esposo falleció. Y ella estaba muy, muy deprimida, entró en un estado depresivo muy fuerte porque su esposo había fallecido. Entonces ella, cuando él falleció, era tan profunda su tristeza que ella pensaba que ya era el fin de su vida también. Pero se puso a orar y puso en manos de Dios. ¿Y saben qué hizo? ¿Saben qué? Ella dijo: ¿sabes qué? Voy a hacer un proyecto que jamás lo he hecho. Lo voy a hacer. ¿Y saben cuál fue su proyecto? Se puso a escribir toda la Biblia. Lo empezó a hacer para mitigar su tristeza. Pero fue un plan que ella dijo: lo voy a hacer. Compró un cuaderno, empezó a pasar toda la Biblia, a transcribir la Biblia. Ella empezó en el 2014, que fue cuando falleció su esposo, y apenas terminó el año pasado de escribir toda la Biblia. Pero dice: eso salvó mi vida y eso cambió mi vida.
¿Podemos decir amén? Eso, mis hermanos, son las cosas que hacen que nuestros pensamientos estén en las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Porque ahorita estamos viviendo en un mundo feo, donde hay guerras, donde hay hambres, donde hay injusticias, donde el rico se hace más rico, el pobre se hace más pobre, donde hay abuso. Eso es lo que está aquí abajo. Entonces, si nosotros mantenemos nuestra vista aquí abajo, ¿de qué creen que se va a llenar nuestro corazón? De desaliento, de desesperanza. Vamos a pensar que el futuro está negro. Pero cuando tenemos nuestra mente puesta en las cosas de arriba, entonces, hermanos, vamos a ver la esperanza, vamos a ver la gloria venidera. Porque nuestros ojos están puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a repetir ese verso de Isaías 26:3 que dice: tú guardarás en completa a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mi hermano, este verso es para usted. Hágalo suyo, memorícelo, repítalo, dele vida a este verso, que no sea un verso más. En este tiempo de tanto tormento, de tanta aflicción, necesitamos la paz de Jesús en nuestra vida, ¿o no? Y fíjense, no es una paz temporal, parcial, dice una paz completa. De esa paz que usted en la noche se va a poder ir a dormir y decir: Señor, gracias. Los jóvenes, crean este verso, no crean las mentiras del enemigo. No escuchen de que lo que les mete en la cabeza, a través de programas, a través de personas, a través de cosas, de canciones, de música. Hay mucha basura que se nos mete en la cabeza. Entonces nosotros tenemos que ser selectivos en lo que estamos permitiendo que entre en nuestra mente. Porque nosotros los adultos como quiera ya vamos de salida, pero ustedes jóvenes son los que están enfrentando una generación muy difícil. Pero no se preocupen, porque no estamos solos. El autor de esa paz perfecta es el que está y el que camina con nosotros. Pero nosotros tenemos que tomarlo de la mano. Así como cuando un niño, ¿verdad?, chiquito está llorando y está agachado así, está toda su carita escurrida. Y llega la persona para consolarlo, y ¿qué le dice? Le levanta la carita, le limpia las lágrimas, le da un abrazo, le da un beso, le dice: no llores, todo va a estar bien. Eso es lo que Jesús hace en nuestra vida. Vamos a repetir, pónganse de pie, mis hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a repetir este verso precioso de Isaías 26:3. ¿Ya lo tenemos ahí? O esa es otra versión diferente, por eso. Pues no importa, vamos a leer ese. Yo voy a leer con ustedes este. Dice: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. No me acuerdo qué versión usé yo, me parece que fue la Nueva Biblia, Reina Valera. Reina Valera, me gusta esa versión. Si tienen la Reina Valera, memorícenlo. Y también yo quiero invitar, mis hermanos, que hagamos una oración ahorita, porque los ataques del enemigo no los vemos cuando nos llegan, no los vemos. ¿Cómo se puede uno defender de un golpe si no sabes por dónde te viene? No los vemos, pero sabemos que están
y que han estado afligiendo a nuestras vidas, nuestras familias, a nuestros hijos. Hay niños que en las noches, jóvenes que en las noches tienen los peores tormentos, ataques de pánico, ataques de ansiedad. A mí me ha tocado orar por niños, por jóvenes que empiezan a sudar porque es un ataque terrible. ¿De dónde vino? No saben. Los que somos padres aquí no podemos hacer menos o minimizar una situación así porque el enemigo vino a matar, a robar y a destruir, pero Jesús vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Mi hermano, si hay algo que esté pasando ahorita, póngalo en manos de Dios. Cualquiera que sea el ataque, si es por miedo, por ansiedad, por preocupación económica, por preocupación por los hijos, por lo que sea, vamos a orar, vamos a ponerlo en manos de Dios. Cierren sus ojos, mis hermanos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque en ti encontramos esa paz perfecta y completa, Señor, porque tú guardas nuestra mente, Señor, tú lo prometiste, Señor, y así como tú guardaste a Corrie y a toda esa gente, Señor, en un campo de concentración donde sufrieron los estragos más terribles, Padre, pero pudieron permanecer porque su mente, sus ojos estaban puestos en ti. Señor, estamos viviendo en un mundo muy difícil. Estamos viviendo en un mundo feo, donde el ser humano está mostrando toda su vileza, toda su maldad, Señor. Y a veces pueden entrar miedos, temores por nuestros hijos, por nuestras familias. Señor, ayúdanos a mantener nuestros ojos en ti, Padre. Ayúdanos a ser diligentes y activos, Padre, para obedecer tu palabra. Te pido que tú guardes el corazón de nuestros jóvenes, la mente de nuestros jóvenes, que crean lo que tú dices, Señor, no lo que el mundo dice. Padre, ayuda a nuestra comunidad, a los adultos, a los matrimonios, a los jefes de familia, Señor, que tienen que salir a trabajar a veces, que tienen que dejar a sus hijos cuidados por alguien más. Padre, en tus manos preciosas, Señor, nos encomendamos y confiamos, Señor, en tu amor, en tu bondad, y abre nuestro entendimiento, Señor, para saber qué hacer cuando sabemos que el enemigo está atacándonos. Haznos diligentes, Padre. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Pueden sentarse.